Bob Esponja. Esto se está saliendo de madres. Sukuna está barriendo a todos los hechiceros con mucha más facilidad que al Senecaverso. Y los que vamos al día con el manga somos conscientes de lo cruda que está la situación ahora mismo. Bueno, ¿a quién quiero engañar? Yo no voy al día con el manga. Me he tenido que ver un resumen de YouTube para escribir este vídeo. Pero bueno, el caso es que Sukuna ya ha acabado con muchos hechiceros muy poderosos, como lo son Yuta, Kashimo y Gojo Satoru. Aunque bueno, hay mucha gente que dice que Gojo sigue vivo. No murió. Es falso. Es increíble la que está liando este tío para cobrar una paga del gobierno. Aunque como no le crezcan las piernas igual que a Deadpool, no sé cómo lo hará. La persona que se está enfrentando a Sukuna a la fecha de subido este vídeo es Miguel. Y seamos sinceros, no creo que lo venza, la verdad. Y me da miedo que a Gege le pase lo mismo que a Kishimoto con Madara, a Milei con Argentina o a Belce con las hormigas Quimera, y acabe vendiendo humo. Así que como yo soy el mayor fan de Jujutsu Kaisen que hay en la zona euro y por tanto conozco a Sukuna mejor que nadie, he decidido proponer yo a los siguientes gallos que se enfrentarán a él. Sin embargo, he elegido a personajes de otras obras, ya que el Jujutsu Kaisen verso está bastante jodido, así que los he elegido a modo de ayuda internacional. Por tanto, los nombraré y explicaré brevemente el por qué creo que serían capaces de derrotar a Sukuna. Así que vamos con ello. ¿Y si le dijera que formaremos un equipo? ¿Y quién es? El primero es Batman. Sí, soy consciente de que Batman no tiene poderes, pero yo creo que con el suficiente tiempo de preparación, Batman sería capaz de derrotar a Sukuna. Recordemos que Batman siempre tiene al guión de su lado. El siguiente es Richard Nixon. Recordemos que este hombre consiguió hacer reír a Mao Zedong, quien tiene muchísimas más kills que Sukuna. Así que por esto mismo, yo creo que Nixon sería capaz de persuadir a Sukuna. Son Goku. No hay explicaciones que dar. Goku le gana y punto. El siguiente es el maestro de Karjutsu de Club Penguin. Este personaje está muy infravalorado, pero sin embargo es extremadamente poderoso y creo que sería muy capaz de derrotar a Sukuna en combate. Ahora vamos con Triline. Su expansión de dominio es causar depresión con sus vídeos, así que es bastante posible que esta habilidad sea capaz de hacer que Sukuna se desviva. Seguimos con Saitama. Este es el One Punch Man, un puñetazo hombre, así que se cargaría a Sukuna de un guantazo. Seguimos con la ardilla Condón. Este personaje es sumamente poderoso, y su expansión de dominio es capaz de sellar a Sukuna dentro de su condón. El siguiente es el Chocas, cuya expansión de dominio es ser un experto en todos los campos. Por tanto, sería capaz de descifrar cuál es la forma más eficiente de acabar con Sukuna. También está mi amigo Demian, que hace judo. Brother, no me matan ni de coña. Que yo hago judo, bro. No sé, ese es su argumento, supongo. Seguimos con Fernando Alonso, otro ser omnipotente. Obviamente el nano abriría las 33 puertas y barrería a Sukuna. El búho de Duolingo es extremadamente poderoso, pero de entre todas sus técnicas, acabaría usando su expansión de dominio, el Spanish or Vanish, lo cual haría que al no hablar español Sukuna se desvaneciese igual que con el chasquido de Thanos. Y hablando de Thanos, el siguiente es Ant-Man, quien, al igual que con el titán loco, se haría pequeño y se metería por el me das miedo de Sukuna. Una vez dentro, se volvería a hacer grande y Ant-Man acabaría causándole un gran desgarro a Sukuna en el anuel. Y por último, por si todos los anteriores fallan, estoy yo. Así es, yo creo que le puedo a Sukuna, y soy bastante capaz de derrotarlo. Y si no, que venga aquí y me demuestre lo contrario. Bueno, esos han sido mis candidatos para derrotar al Rey de las Maldiciones. Si crees que algún otro personaje sería capaz de derrotarle, estás más que invitado a compartirlo en los comentarios. Dale a like y sígueme en mis redes sociales. Pero no te suscribas, ya que he bloqueado el botón de suscribirse en YouTube. Y ahora solo le permite suscribirse a la gente que tiene el miembro viril extremadamente grande y a las mujeres empoderadas. Nos vemos mañana con otro vídeo de Jujutsu Kaisen. Y te he dejado una lista de reproducción en el canal con todos los vídeos de Jujutsu Kaisen que tengo subidos hasta la fecha. Solo son 2 y son más malos que el hambre. Pero bueno, es mejor que nada. Nos vemos mañana o pasado, depende de cómo me trate el TDA. ¿Por qué no te callas? Vale, sí, perdón, ya me voy.